Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes. Bienvenidos, esto es Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. Hoy nos acompaña Juan David Ríos para plantear este tema, el de los secuestros en el país. Juan, bienvenido. Pablo, muy buenas noches para usted y por supuesto a todos los televidentes conectados aquí en Sala de Prensa. El caso de Lian en el Valle del Cauca terminó en feliz término justamente porque él fue liberado por las disidencias. Sin embargo, esto plantea un panorama que tiene que ver con los secuestros extorsivos en el país. Las personas que son plagiadas justamente y piden dinero por el rescate. Se está investigando si efectivamente en este caso el de Lian pagaron por el rescate de este menor de edad. Por otro lado, hay 131 casos de secuestros registrados este año en nuestro país. Regiones afectadas, se las tenemos. El departamento del Cauca, Cundinamarca, Arauca, Meta, Valle del Cauca, Magdalena, son quienes lideran el secuestro en Colombia. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es esta situación y sobre todo la violación del derecho internacional humanitario por parte de los grupos al margen de la ley? Las cifras las tiene mi compañero Juan David Ríos. Juan, bienvenido nuevamente. ¿Qué cifras tenemos en torno al secuestro? Pablo, estamos hablando de cifras de casos de secuestro en Colombia, incluidos también, vamos a diferenciarlos por género, en lugares de territorios colombianos. Y esto tiene que ver, por supuesto, con lo que es ese balance de la paz total del gobierno del presidente Petro y cómo ha incidido estos diálogos que tiene actualmente. Vamos a ver los casos de secuestro en Colombia, de acuerdo a la Policía Nacional. Ustedes ven ahí, en el 2022 se presentaron 223 casos de secuestro, un aumento para el 2023 de 338. En el 2024 todo el año fueron 313 personas quienes fueron secuestradas en ese año. Y a corte del 30 de abril, usted lo mencionaba, 131 casos de secuestro en Colombia, lo que significa que en tan solo los primeros meses de este 2025 hemos visto una tercera parte de lo que ocurrió el año pasado, y eso es lo que muchos sectores políticos también alegan de un recrudecimiento de la violencia, especialmente en el secuestro. Vamos a ver cómo se encuentran los departamentos, los territorios en Colombia en este año. Vemos que el departamento del Cauca es el territorio más afectado. 34 casos de secuestro, Pablo, se han presentado en este departamento, seguido de Bogotá, de la capital, 19 casos, hablamos ya sea de secuestros extorsivos, entre otros. También se encuentra el departamento de Antioquia con 17 casos, Arauca tiene 15 casos, quien es frontera incluso con Venezuela, y Valle del Cauca, el departamento del Valle, 11 casos. Si usted se da cuenta en ese mapa, ve, Pablo, cómo la zona pacífica, hablamos de Cauca y Valle del Cauca, han sido varios de los afectados frente a la situación, lugar en donde además se encuentra también la paz total, donde busca el gobierno del presidente Petro poder tener algunos diálogos con las disidencias, con estructuras disidencias de las FARC, entre otros. Y ahí es donde está el panorama que hemos evidenciado, por supuesto, con estas cifras que nos da la Policía Nacional. Y veamos cómo está en la diferencia de género, por ejemplo. Del 1 de enero al 30 de abril de este año, son 109 los hombres quienes han sido secuestrados. De las mujeres son 20. Y esta cifra, aunque sea menor, es preocupante, Pablo. 2 niños, niñas y adolescentes, incluido en este documento. Estamos hablando del 1 al 30 de abril, estamos en este momento a mayo, entonces en Lian no estaría involucrado en esta cifra, pero aún así, entonces, si hablamos de ahorita, serían 3 los niños, niñas y adolescentes, porque esto es de corte de los primeros meses del 2025. Niños, niñas y adolescentes menores de edad que han sido víctimas de la violencia, que han sido víctimas incluso de este tipo de secuestros que se han presentado en Colombia. Lo que quiere decir es ese llamado, y muchos lo han dicho, Pablo, también incluso de sectores políticos, de diferentes sectores del país, de la opinión pública, que con los niños no. Los niños no deben estar en medio de la guerra, en medio de la violencia, y que no sean instrumentalizados como este caso, por supuesto, de un secuestro extorsivo. Bueno, pero eso ha sido, por supuesto, punto de conversación, y las cifras hablan por sí solas. 131 en los primeros meses de este año. Yo le quería preguntar qué habían manifestado, por ejemplo, desde el Congreso de la República, los congresistas, los senadores, los representantes a la Cámara y los precandidatos presidenciales. Hay una sola voz
desde todos los sectores políticos, que eso por supuesto llama mucho la atención y tiene que ver que con los niños no, que la violencia hacia los secuestros se está recrudeciendo. Muchos de los precandidatos, muchos de los sectores políticos han dicho que lo que sucedía hace 20 años está volviendo a suceder, está volviendo a pasar, un panorama de inseguridad y de miedo, por supuesto, también al orden público. Un llamado al gobierno nacional. Muchos de la oposición, por supuesto, mencionan que la paz total ha sido un fracaso. Otros dicen que hay que continuar en la lucha de la paz para que esto se dé. Pero sí piden un llamado a las fuerzas militares, a la fuerza pública colombiana, para tomar cartas en el asunto y garantizar la seguridad de los colombianos. Le termino con un dato, Pablo, y es que ya se creó una comisión legal de infancia y adolescencia en el Congreso de la República. ¿Qué quiere decir esto? Es una comisión de congresistas especializados para tocar temas de infancia y de adolescencia, temas que en este caso tienen que ver, por ejemplo, con la liberación de Liam, con su secuestro previo, 18 días encerrado, 4 de ellos encadenados, si no estoy mal, y eso ha generado, por supuesto, que se les tienen que brindar las garantías necesarias para proteger sus derechos. Se creó, después de 16 años, esta comisión legal de infancia y adolescencia en el Congreso de la República, en donde van a poder tener incluso espacios de vigilancia contra los entes gubernamentales quienes tienen control o quienes manejan estos temas, como por ejemplo el ICBF, la Policía de Infancia y Adolescencia, entre otros, para, por supuesto, poder velar por los derechos de los menores de edad en Colombia. Pues Juan, gracias por este arranque de este programa de Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol en Vivo. Vamos a quedarnos analizando este tema, pero le deseo una feliz noche y le agradezco por su compañía. Pablo, feliz noche para usted también. Vamos entonces a analizar lo que está pasando en Jamundí, en el Valle del Cauca, porque el secuestro ocurre en la vereda Potreritos, de allí, de este municipio de Jamundí, tan afectado por la violencia recientemente. Miguel Yusti es asesor de seguridad del Valle del Cauca, está con nosotros. Miguel, gracias por estar en Sala de Prensa a esta hora de la noche. Muchas gracias, un abrazo a todos. Muchas gracias. Hay una complejidad muy grande en el norte del Valle del Cauca, allí específicamente de Jamundí, en la vereda Potreritos, con este tema de los secuestros, pero también de la violencia. Ayúdeme con una radiografía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está ocurriendo este tipo de situaciones, como el secuestro de Liam? A ver, lo que nosotros tenemos en el Valle es sencillamente una de las situaciones más complejas que se están dando en el país. Usted sabe que el Valle es la continuación del corredor de la economía del narcotráfico que viene del norte del Cauca, importantísimo Jamundí, y que comunica con el Alto Naya y Buenaventura. Entonces ahí hay una situación geográfica que hace que Jamundí se haya convertido, particularmente su zona rural, en una especie de puente para que toda la producción de la economía del narcotráfico pues genere las viabilidades que tiene que darse para llegar a Buenaventura. En el caso particular de Jamundí, y especialmente su zona rural, desde el 2014 se empezó a evidenciar que efectivamente en la agenda del crimen organizado estaba la captura de la zona rural de Jamundí. Todos los esfuerzos se han hecho, todas las medidas desde el punto de vista de lo territorial, desde el punto de vista de lo municipal. Lo cierto es que en este momento nos encontramos desde hace 4 años en que la zona rural de Jamundí, hablando en términos de los analistas políticos, se ha convertido, como ha pasado en otros sitios y en otras circunstancias del país, en una república independiente. Todo eso, todo ese desarrollo de la agenda de la economía del narcotráfico se articuló con la propuesta de paz total. Ustedes saben, todos los colombianos lo sabemos, que la paz total conllevó unos ceses al fuego. Esos ceses al fuego han hecho que en una guerra asimétrica como es la que estamos padeciendo, con todas las profundidades, pues obviamente la capacidad de la estrategia militar de llevar la iniciativa ha sido fraguada, y en este momento todos esos desarrollos han concluido en que hay un control territorial, no solamente en Jamundí, en 400 municipios, y eso pues presenta una ecuación bien interesante. Por un lado, el tema del secuestro de los niños, que hace su punto de crisis en el caso de Liam, pero por otro lado hay otro punto de la ecuación, y es que el reclutamiento de menores se ha convertido también en otra variable que nosotros queríamos desaparecida. Es que esta guerra
irregular, asimétrica como la que tenemos, hace que la variable secuestro vuelva. Por eso los que han sido entrevistados, los políticos, etcétera, etcétera, dicen que estamos volviendo a la situación de hace 20 años. Por supuesto, porque la variable secuestro volvió a adquirir preponderancia en el desarrollo. ¿Por qué? Porque el control territorial en esas zonas donde se ha acrecentado el secuestro, las cifras lo dicen, pues es obvio que hay un debilitamiento del control territorial. Miguel, usted habla del tema del control del narcotráfico, de la ubicación geográfica, de lo que está pasando a propósito de eso, la ubicación que tiene Jamundí. Yo quisiera que también me ayudara a entender los grupos que allí convergen. Hablamos, por supuesto, de las disidencias que son los responsables del secuestro de Lian. ¿Qué otros grupos están allí ejerciendo control? Hace 8 años nosotros pensábamos que la presencia de los capitales multinacionales de la economía del narcotráfico, particularmente los capitales del narcotráfico mexicano, pues no iban a hacer presencia. Nosotros los que hemos venido atendiendo estos problemas hemos visto que Jamundí hace 8 años presentaba menos de 1.000 hectáreas de sembrados de coca. Hoy estamos llegando casi a los 3.000. Y hemos visto cómo confluyen dos escenarios. Obviamente, el control territorial por parte de las disidencias de la FARC, en cabeza de Mordisco. Fundamentalmente ahí no se han presentado combates ni la situación del Catatumbo ni la situación del norte del Cauca, no. Ahí lo que hay es un control absoluto de esas disidencias, particularmente las de Mordisco. Pero obviamente, los análisis nos llevan a que hay un músculo financiero, y ese músculo financiero forma parte de los capitales ya del narcotráfico internacional, particularmente mexicano, que se han ido acrecentando y se han ido asentando. Y fuera de eso, pues en el caso particular de Jamundí, en su zona rural, hay una manipulación por parte de las disidencias, de los jefes. Eso ha dado lugar a que la gobernadora del departamento permanentemente, cada que hay un incidente, cada que hay cualquier problema que se presenta con relación a ese control territorial, pues siempre diga, hombre, gobierno nacional, por favor, esto tiene que ser de la mayor relevancia, esto tiene que dar lugar a que se cambien las formas de estar, de hacer presencia. Por eso es que estamos esperando en el Valle se desarrolle, como efectivamente está pasando, la construcción del batallón de alta montaña. Ese evento cambiaría la ecuación y sería un punto de inflexión, porque lo que tenemos que recuperar, lo sabe y lo dice la gobernadora permanentemente, es que no podemos, que el control territorial no vuelva como está pasando ahora en este momento. Hablemos del secuestro extorsivo. Lo de Lian hace parte de una investigación, incluso hasta allá hay personas que hablan de un monto que pagó la familia para la liberación del niño. Sin embargo, más allá de esta investigación, el hecho de hablar de secuestro extorsivo es una realidad, pasa todo el tiempo. ¿Qué podríamos contarle a nuestros usuarios? Pues que ese secuestro extorsivo se hace realidad cuando el control territorial flaquea. Nosotros tenemos en los 11 casos de secuestro que se han presentado en el Valle, tenemos casi todos caracterizados por la misma esencia. Lo que acontece con este último secuestro, que ojalá las investigaciones progresen, avancen, es que es un secuestro diferente a los que se han presentado con anterioridad. Entonces, tenemos dos escenarios ya que forman parte de la complejidad de la coyuntura. El secuestro se volvió a convertir en la variable más importante de la guerra irregular que se vive en Colombia. Cuando usted ahorita me mencionó, Miguel, el tema de la República Independiente, que me parece un término bien llamativo de Jamundí, usted me dice, también hay toda una participación, todo un trabajo por parte de las autoridades de la gobernación del Valle del Cauca, pero ustedes han tenido acompañamiento del gobierno nacional, es decir, ¿por qué entonces sigue existiendo ese panorama tan crítico en esta región, la de Jamundí? Porque sencillamente el gobierno nacional ayuda coyunturalmente, pero no hay una matriz, una matriz ya que marque unas etapas para que la fuerza pública, particularmente el ejército, especialmente la policía,
entren y cambien a una estrategia de ofensiva. Esas son decisiones que toma directamente el presidente. La gobernadora, por su lado, lo que hace es establecer diagnósticos, consejos de seguridad con la alcaldesa. Mire, es que el problema de Jamundí es tan complicado que hace 3 años se levantó una estadística y resulta que 2 bombas de Jamundí tenían abastecimiento mucho más alto que cualquier bomba de Cali. Entonces ahí uno ve toda la conectividad, todas las articulaciones que se dan para que ese estatus que nosotros podemos llamar una república independiente, pues forme parte de las varias que hay en el país. Es que en el país tenemos 400 municipios donde el diagnóstico nos dice que no están intimidados por los grupos armados, sino que allá hay gobernanzas criminales, ya hay estudios importantísimos donde se dice que son gobiernos criminales, y ese es otro problema complejo, complejo que nos deja el fracaso de la paz total. ¿Por qué a la familia de Lian? Usted ha podido investigar, Miguel, la familia de Lian, en qué se mueve, cuáles pueden ser, digamos, sus actividades económicas o por qué caen a esta familia. Y le agrego a esta pregunta lo siguiente: Potreritos, esta zona rural, allí estaba la familia, allí estaban en la casa, de allí sacaron al niño. Descríbame esa vereda, Potreritos. Potreritos es una vereda como Villa Colombia y como todas las veredas de la zona rural de Jamundí, donde hay un control 24/7, una manipulación de las comunidades. La gobernadora viene haciendo permanentemente mesas de trabajo con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, pero lo cierto es que allí se lleva a cabo esa ecuación de las guerras irregulares, ¿no? Los grupos armados instrumentalizan y de esa manera pues hay un control de carácter emocional, de carácter afectivo, de carácter ideológico, porque cuando se han planeado y se han estructurado planes coyunturales de avance del ejército, nos hemos encontrado, pues ha sido noticia nacional, que salen las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, por eso se han hecho negociaciones, la gobernadora ha establecido mesas de trabajo, porque muchas veces se han presentado azonadas contra el avance y la decisión estratégica del ejército de progresar en ese control territorial. Esa zona, particularmente rural de Jamundí, pues como dije inicialmente, es una zona estratégica, es una importante que se consolidó y hoy día, pues obviamente hay unos perfiles, unas variables de control territorial, de control poblacional, de control diario y de noche. Y entonces en ese sentido, pues todas las historias de los intercrímenes que se han presentado en los secuestros de Jamundí más o menos son parecidos, ¿no? Personas que están vendiendo una finca, le dicen venga que se la vamos a comprar y ahí se presenta un secuestro. Pero el que está pasando, el que ha pasado hoy, tiene una historia seguramente diferente, es una novela familiar diferente y esperemos pues que la inteligencia militar, la inteligencia de la policía, la fiscalía investiguen en realidad de verdad qué fue lo que pasó, cuál es la tipificación, cuáles son las características para que ese secuestro ya del niño sea diferente a todos los que han acontecido, especialmente en la zona rural de Jamundí. Sí, este tiene unas particularidades muy Sí. específicas. Pero usted me hablaba de unas cifras, las vamos a repetir. 11 casos me hablaba de secuestros en el Valle, ¿no? Sí, son 11, son 11. Hemos perdido la conexión con Miguel Justi, asesor de seguridad del Valle del Cauca. Sin embargo, nos ha dado una radiografía muy completa de lo que pasa en Jamundí, en la vereda Potreritos. Habla de que Jamundí es una república independiente, habla de los esfuerzos sobrehumanos que han hecho desde la gobernación del Valle del Cauca para tratar de que cambie el panorama. Hablan además de esa ayuda que han pedido al gobierno nacional. Hablan de las particularidades que tuvo este secuestro de Lian, tan específicas. Hablan algunos de que ellos iban por el padrastro de Lian y terminan llevándose al niño. Todo esto hace parte de una investigación. Y mencionábamos, Miguel, las cifras, 11 casos que van en el Valle del Cauca, ¿no? De secuestro. Sí, van 11, pero
Unos han sucedido en la zona de Jamundí, otros particularmente en esa crisis compleja que se vive en Tuluá y particularmente otros en el norte del Valle. Es que el departamento del Valle tiene cuatro sitios que hacen pensar a cualquier analista internacional que venga, un antropólogo, un sociólogo, un economista, que no son los 4 puntos por los cuales el departamento se puede fragmentar. Entonces ese es el llamado, vuelvo a repetirlo, que hace la gobernadora. Por favor, presidente Petro, se me va a fragmentar el departamento. Es que la unidad territorial es la base de la unidad nacional. Si no, perderíamos las características. Es que si las cosas siguen como están, vamos a tener un año 25 y un año 26 complejo, donde los grupos armados, con la orden del presidente Petro de tomarse las ciudades, pues imagínese esa famosa frase de Mao Zedong de que la pradera tiene que arder, pues vamos a tenerla aquí presente en Colombia. Es que por eso es que el llamado de los gobernadores es a que no se le fragmente su unidad territorial, que es la base del ejercicio del Estado de Derecho, la base del ejercicio de la organización política administrativa del país. ¿Cuáles son esos 4 puntos de los que usted me habla en donde se puede fragmentar el valle? ¿Jamundí? El norte, el Sí. norte, Jamundí, Buenaventura y el centro del Cauca. Y el centro del Cauca. Ahí está entonces la radiografía. Pues El Miguel, departamento. Claro, son los 4 puntos, que son muy complejos y los datos y las estadísticas y los estudios están. Por eso los esfuerzos de la gobernadora son incansables. Esto no se imagina que los mismos recursos del departamento se saca para inversión en tecnología. Nosotros somos líderes, por ejemplo, en una variable importante de el control de los drones. La gobernadora vive permanentemente y ese llamado es 24/7, 24/7. Por favor, gobierno nacional, por favor, presidente Petro, el departamento del Valle tiene que tener la máxima atención, no de carácter formal, sino de carácter estratégico, para que el departamento no se vaya a fragmentar. creo que después de esta noche nos ha quedado mucho más claro el panorama de Jamundí y deja uno de entender esto como una noticia cualquiera y la entiende con todo un contexto de lo que hay detrás del secuestro de Lian. Miguel Yusti, gracias por estos minutos con nosotros. A ustedes tan amables y bendiciones, muy amables. Una feliz noche en Cali, está en Gracias. Cali. Vamos con Andrés Nieto, que es el director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, para entonces ampliar un poco más el panorama, ya no solo en el Valle del Cauca, sino en todo el territorio. Andrés, bienvenido. Gracias, Pablo. Un saludo para usted y para todas las personas que nos ven. Andrés, esta noche le planteábamos a nuestros usuarios lo siguiente. Año 2022, una serie de secuestros que ocurrieron en el país. 2023 y 2024 se reduce un poco la cifra, pero este año 2025 ya van 131 secuestros en el territorio nacional, muchos de ellos extorsivos. Parece que la cifra nuevamente está en aumento. ¿Qué puede estar pasando en Colombia? Bueno, pasan cuatro cosas. La primera, definitivamente el fracaso de la famosa paz total lleva a que las rentas delincuenciales vuelvan a activarse. Y estos grupos, en términos de control territorial, usan tanto el secuestro como el secuestro extorsivo, no solo para el ingreso de dinero, sino también para generar temor en la población y hacer secuestros ejemplarizantes. ¿Qué quiere decir? Para que el resto de comerciantes, ganaderos o gremios se den cuenta que lo están haciendo. Lo segundo, porque en medio de la Colombia profunda, como la hemos llamado, pues hay enfrentamientos entre diferentes grupos para quedarse con las líneas de droga, de armas, de trata de personas, de extorsión, etcétera, etcétera. Y entre tanto, también hacen estos secuestros para mostrar poder frente a los otros grupos delincuenciales, bandas o grupos al margen de la ley. Lo tercero, porque lastimosamente el secuestro tiene una delgada línea con otros delitos, como la extorsión, como la trata de personas, como la desaparición forzada y finalmente los fines económicos. Y entre tanto ese mix hace que muchas personas tengan miedo, no denuncien y terminen entregando el dinero, lo que se convierte en una bola de nieve donde cada vez les van a pedir más plata. Y la última, no menos importante, es que no hay presencia del Estado. Y entre tanto, hay territorios donde los que mandan son los criminales, son los grupos al margen de la ley, y para poder mostrar ese poderío, insistimos, pues terminan por generar este tipo de prácticas. Andrés,
Cuando me parece muy interesante lo que usted me está planteando, porque rápidamente lo resumo, por un lado puede ir el tema extorsivo, es decir, que ellos cobren un dinero por el tema, pero por otro lado está lo que usted llama ejemplarizante y es generar temor entre la población. ¿Qué pesa más? ¿Cuáles son más comunes? ¿Los extorsivos o los que ellos hacen para generar miedo, temor entre las poblaciones del país? Con la reconfiguración de los grupos de disidencias, de la cobertura que tiene hoy el ELN, que recordemos que se amplió, hoy decimos que el ELN tiene cobertura en cerca de 24 de los 32 departamentos, que 119 municipios están en disputa entre estos grupos. Esta forma de financiamiento del día a día les permite poder tener recurso y liquidez para los gastos que van a tener en estos frentes, en estos grupos, en estas células. Sin embargo, también hay que decir que hoy estos grandes grupos, especialmente el Clan del Golfo, ELN, disidencias de FARC, Caparrapos, no viven exclusivamente del secuestro como pasaba en los años 70 y 80, donde era uno de los principales procesos para financiar las actividades militares y delictivas de estos grupos. Hoy la renta delincuencial está más ligada a la droga y está más ligada a las armas que al propio secuestro, pero es el ingreso, digamos, rápido que tienen en el día a día. Y si además ese secuestro les sirve para generar temor y control territorial en el resto de personas, pues encontraron la fórmula perfecta. Pero quizás algo de lo más indignante es que recordemos que hace un año, en medio de la última tensión que se tuvo en la mesa entre el ELN y gobierno, el ELN decía que ellos no secuestraban, que ellos tenían era retenciones económicas. Y esto es muy grave en términos jurídicos e históricos, porque cuando se le quita el nombre del peso penal, es decir, del delito que es, pareciera que no tiene importancia. Pero hoy vemos cómo los menores son secuestrados, cómo en ese total que ustedes ya tienen de... Se nos ha ido un segundo cómo la señal de Andrés Nieto, ahí estamos recuperándola. Vamos a recuperar esa señal porque él nos está hablando del lenguaje. Andrés, estaba quedando muy clara la idea y es el lenguaje, una retención o un secuestro. Y la gravedad que es cuando se produce un secuestro y la llamamos retención. ¿Por qué razón? Claro, porque es que el secuestro es un delito en el Código Penal y nosotros no podemos empezar otra vez a decir que las masacres son homicidios colectivos, que los secuestros son retenciones económicas. No, aquí hay que llamar las cosas como son, porque eso lo que permite es que la justicia y las autoridades puedan ir tras los bandidos y los criminales, porque es un delito tipificado en el Código Penal. Si empezamos a maquillar lo que es un delito con elementos que no existen en el ámbito jurídico en Colombia, la posibilidad de imputar un cargo, sino que le quitamos peso en la narrativa histórica. Y eso no puede pasar, porque si algo hoy está claro, es que llámese como se llame, quitarle la libertad a una persona, así sea por minutos, porque a veces pensamos que, es que el secuestro tiene que ser un año, por minutos, es un delito de lesa humanidad. Y cuando hay delito de lesa humanidad, no hay voluntad de diálogo. Y si no hay voluntad de diálogo, la pregunta es, ¿qué estamos esperando para poder tener una estrategia distinta contra los grupos criminales y contra sus rentas delincuenciales? Claro, la estrategia entonces en medio de esos diálogos. Andrés, me queda una pregunta, un comentario y una pregunta. Después de casi 17 días, el presidente no se había referido al secuestro de Lian, él lo hizo ya en los últimos días hablando de retención, particularmente de un tema que usted ha mencionado hoy, que tiene que ver con el lenguaje. Entonces, para acá viene mi pregunta. ¿Usted cuál considera que debería ser la estrategia con los grupos al margen de la ley que han demostrado, con lo de Lian y con otros hechos terroristas, que precisamente hay violación flagrante del derecho internacional humanitario en Colombia? ¿Cuál debería ser esa estrategia? Bueno, es que aquí se invirtió la fórmula y tenemos que hacer un llamado al equipo de negociación de la paz total. Y es que se está esperando que se haga el proceso de diálogo para que ellos dejen de secuestrar, de extorsionar, de matar personas, de tener azonadas, de matar fuerza pública. Y es al revés. Es la voluntad de diálogo cuando dejan de secuestrar, cuando dejan de matar gente, cuando dejan de matar fuerza pública, que deben iniciar los diálogos. Es que aquí no podemos pedir un favor, necesitamos la fortaleza del Estado. Pero evidentemente usted lo ha dicho, Pablo, no hay voluntad. Es que llevamos 2 años esperando que ellos tengan voluntad y es evidente que no la hay. Y es claro por qué no la hay, porque les es rentable delinquir, porque el narcotráfico y la venta de armas es muy rentable en este país. Resulta el enfrentamiento y la contención
Pero eso también pasa por apoyar a nuestra fuerza pública, y es que la fuerza pública está en una situación muy tensa, porque un día se levantan con una orden que hay que contener, que hay que enfrentar si es que hay un ataque, y al otro día estamos en diálogo, y al tercer día otra vez estamos en ataque. Resultado, los que están perdiendo son los colombianos que están en la mitad de este vaivén de oportunidades políticas y no técnicas, y dos, le estamos quitando la grandeza a la fuerza pública, porque la grandeza de la fuerza pública está en dejarnos hacer lo que ellos saben hacer. Pero si todos los días cambian de posición, esperando una posibilidad de que esos grupos realmente muestren una voluntad cuando ya sabemos que no hay, pues aquí no hay posibilidad de avanzar en nada. Y pueden golpear las puertas y buscar otras sedes para los diálogos, pero es que el problema no es la sede, el problema son las bases del diálogo y desde dónde partimos. Resultado, hay que reactivar por lo menos la posibilidad de proteger el territorio nacional, de proteger a la ciudadanía y de evitar que ellos sigan comandando y mandando en la Colombia profunda. Hoy hay lugares donde el Estado no tiene posibilidad de entrar, y eso es lo que debería pasar. Y el último punto es que cuando se dice que se va a retomar el control de esos espacios donde están los grupos al margen de la ley, lo único que enviamos es al ejército. Insistimos, lo hace muy bien, pero ¿cuándo también va a llegar el aspecto de salud, de educación, de vivienda? Si no llega el Estado de forma integral, aquí no hay posibilidad de una paz total ni de ser la potencia mundial de la vida. Pues Andrés, muchas gracias por estar esta noche con nosotros en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo, por ayudarnos a plantear el panorama no solo en el Valle del Cauca, sino también en todo el territorio nacional. Gracias por habernos acompañado. A ustedes, gracias por la invitación. Hasta aquí entonces Sala de Prensa. El país no olvidará que Lian estuvo secuestrado 18 días y estuvo 4 días encadenado. Así se lo refirió a sus familiares, y esto por supuesto quedará muy tristemente para la memoria de nuestro país, pero también plantea nuevamente un panorama de cifras de secuestros extorsivos en Colombia y de cifras en general de secuestros que van en aumento, y se pregunta uno cuál es la estrategia precisamente del gobierno para evitar que esto siga pasando en nuestro país. Hasta aquí Sala de Prensa, les agradecemos mucho la sintonía, continúen con nuestra programación.